tal, mis amados hermanos? Les saluda el hermano Octavio Arce y soy parte de la primera iglesia bautista de la ciudad de Ducor, California. Es un gran honor para mí compartir el devocional del día de hoy, que vamos a estar situando en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en los versículos que van del 1 al 9. Esta epístola la escribe el apóstol Pablo en respuesta a una carta que él recibió de los miembros de la iglesia de Corintio que él había fundado. Esta carta explica muchos aspectos, pero en el comienzo, como breve introducción, la iglesia de Corinto había sido fundada, más bien dicho, gracias a que el apóstol Pablo viajó a esa ciudad, y en esa ciudad se encontraba un centro cultural y un centro económico muy grande de la época, y él desarrolla o funda esa iglesia en respuesta a la necesidad que había de las personas de recibir el evangelio. Él comienza tratando de convertir a los hermanos judíos que él tenía en esa ciudad, pero al no lograr convertirlos, él se va sobre los líderes que estaban al mando de la sinagoga de esa ciudad. Entonces él logra convertir a dos de los líderes de esa sinagoga y de esa ciudad, y en base a eso él comienza su obra a fundar la iglesia de Dios que él llama en esta ciudad de Corintio. Entonces comienza en el versículo primero, que comienza todo el tiempo sus cartas con su saludo, y él se presenta antes de comenzar las cartas para saber quién era el que dirigía la carta. Entonces era un estilo antiguo de dirigir las cartas, y mucha gente reconoce que el estilo de la antigüedad es mejor de comenzar las cartas con su presentación antes de dirigirse a los asuntos generales. Entonces comienza en el versículo 1 diciendo: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí podemos encontrar en los primeros dos versículos la primera enseñanza de este devocional que he titulado Dios nos llama. Por cierto, se me olvidó mencionarlo. Entonces, Dios nos llama a ser santos. Es la primera enseñanza que yo puedo encontrar. Dios nos llama a ser santos porque podemos ver que el apóstol Pablo, si no conoce usted su historia, lo invito a que la lea, pero él recibió ese llamado al ir persiguiendo a los cristianos. Él recibió el llamado directamente del Señor Jesucristo. Entonces él se convirtió de ser un perseguidor de cristianos a ser uno de los principales apóstoles cristianos que proclamaban el evangelio y que predicaban en todo lugar donde se podía predicar. Ahí predicaban ellos. Entonces Dios nos llama a ser santos, y nos llama a través, puede ser de un amigo, puede ser a través de un hermano de la iglesia, puede ser a través de un pastor, de alguna predicación que usted vea en algún sitio en internet. Pero Dios todo el tiempo nos llama a ser santos. Él nos llama a ser parte de su congregación, a ser parte de su familia, y es un llamado que debemos de responder. La segunda enseñanza la podemos encontrar en los versículos que van del 4 al 5. El cuarto versículo comienza: Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Aquí la enseñanza que puedo extraer es que Dios nos llama a ser agradecidos. Todo el tiempo que usted tenga algún beneficio o usted tenga alguna bendición que ha recibido, que usted considera una bendición en su vida, no olvide darle las gracias a Dios, porque nos dice la palabra que todo lo bueno proviene de Dios, y por lo tanto debemos estar 100% agradecidos con Dios, porque Él es bueno y porque nos ha bendecido con cualquier cosa que Él nos esté dando en ese momento. La tercera enseñanza la podemos encontrar en los versículos del 6 al 8. El sexto versículo comienza así: Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. El séptimo dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo.
y el 8º versículo nos dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la enseñanza que yo extraigo es: Dios nos llama a usar nuestros dones. Cuando vemos estos versículos y vemos cómo estaba el testimonio de nuestro Señor Jesucristo afectando las vidas de esas personas que vivían en una ciudad enorme, en un gran centro económico y cultural de esa época, así como había casinos en la actualidad en Las Vegas, así se encontraban centros donde la gente podía llegar a perderse. Se mencionaba en la antigua historia que no todo el mundo podía costear un viaje a Corinto porque era una ciudad de perdición, y ahí decidió fundar Dios su iglesia por medio del apóstol Pablo. Entonces Dios nos llama a usar nuestros dones, y Dios nos va a llamar a usarlos en cualquier lugar. En el lugar que a Él le apetezca, ahí vamos a tener que emplear nuestros dones. Entonces es un llamado no solo a usarlos, sino también a descubrirlos, porque si no estamos muchas veces sirviendo en nuestra iglesia, puede que no hemos descubierto en qué somos buenos para servir a Dios. Entonces hay que descubrir y utilizar para el bien de Dios, para la obra de Dios, para que se realice la voluntad de Dios. Hay que utilizar esos dones. Y la cuarta y última enseñanza la podemos encontrar en el versículo número 9, que es el final de esta meditación, que dice así: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dios es fiel y Dios nos llama a tener comunión con Él. Es la última enseñanza que yo puedo extraer aquí, porque así como Dios nos llama, no es un llamado para solamente servirlo, es un llamado para tener comunión con Él, para tener esa comunicación, para tener esa relación que Él tanto quiere tener con nosotros. Y espero que usted también, mi hermano, pueda desarrollar ese amor y esa comunión con Dios que nosotros como cristianos deberíamos de tener. Entonces los invito a seguir a Dios, los invito a que Dios nos llama y tenemos que responderle. Entonces si Dios nos llama a ser santos, hay que responder ese llamado a ser santos. Si Dios nos llama a ser agradecidos, hay que ser agradecidos. Y si Dios nos llama a usar nuestros dones, usemos nuestros dones en el reino de Dios. Y Dios nos llama a tener comunión con Él. ¿Qué más bendición que ser llamados a tener comunión con el Señor de señores y el Rey de reyes? Espero que esta meditación haya sido de gran bendición a sus vidas, y los espero en una ocasión próxima. El Señor los bendiga. Hasta pronto.